Generalidades. En las últimas 2 décadas, la incidencia de la micosis ha aumentado significativamente por la aparición del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, el SIDA, uso de agentes inmunosupresores y de fármacos citotóxicos, así como el creciente uso de sistemas invasivos de diagnóstico y tratamiento. La respuesta inmune es diferente según el hongo que debe atacar. Así, algunos solo son capaces de inducir la enfermedad en individuos inmunocomprometidos y se les conoce como hongos oportunistas. Otros, por el contrario, pueden producir enfermedad en individuos sanos, inmunocompetentes, y se les conoce como hongos patógenos. El ser humano, desde su nacimiento, está expuesto constantemente a los hongos. No obstante, en condiciones normales son pocas las infecciones micóticas que lo afectan, lo cual pone en evidencia que la respuesta inmune natural contra estos microorganismos es adecuada. La iniciación de una infección micótica puede ser desencadenada por un inóculo muy grande, una vía anormal de ingreso, estado relativo de inmunodeficiencia o a factores de virulencia del hongo. Las infecciones causadas por hongos microscópicos se llaman micosis y toman su nombre de la parte del organismo que invade, por ejemplo, onicomicosis, o del hongo que las causa, coccidiomicosis. Los agentes de las micosis son alrededor de 100 y pueden ser de origen endógeno o exógeno. En humanos hay micosis como la tiña de los pies, la candidiosis, que es la candidiasis, que se consideran tan frecuentes como un resfriado común. Y desconoce la incidencia verdadera, pues no siempre se notifica. Los hongos endógenos se encuentran en mucosas o tegumentos de individuos sanos y solo en estados especiales del huésped, como inmunosupresión, diabetes, antibiótico-terapia, se convierten en patógenos, por ejemplo, la cándida. Los hongos exógenos viven fuera del humano o de los animales. Algunos son parásitos obligatorios, como dermatofitos, y otros son saprobios, como el Aspergillus mucorales, y de modo excepcional se convierten en patógenos. Estos, juntos con algunas levaduras, constituyen el grupo de oportunistas o patógenos facultativos. La mayor parte de los hongos exógenos penetran por vía aérea o cutánea. Algunos son cosmopolitas y otros están delimitados a zonas endémicas, como por ejemplo el histoplasma, el coccidioides y mitis. Existe cierta afinidad de los hongos por tejido u órganos, por ejemplo los dermatofitos por la queratina, Cryptococcus neoformans por tejido nervioso e histoplasma por componentes del sistema reticuloendotelial. Las personas sanas tienen inmunidad natural a las infecciones micóticas. Esta resistencia es inespecífica y depende de factores genéticos, hormonales, nutricionales, así como de la edad y el género. Los cilios nasales, la piel y las mucosas también son barreras mecánicas, así como las secreciones como el sebo y el sudor, que tienen actividad fungicida. Los microorganismos que penetran estas barreras desencadenan una respuesta inflamatoria y la fagocitosis. Los hongos actúan como antígenos y estimulan la producción de anticuerpos, células T y citocinas. Favorecen la permeabilidad capilar y tienen efecto citotóxico. Como no hay correlación entre las concentraciones de anticuerpos y el grado de protección, se cree que esta última depende de la inmunidad celular. Debido a la presencia de estos hongos, las reacciones inmunitarias quizá contribuyan a la patología de las infecciones en el sitio de la invasión, como es la formación de granulomas o a distancia al causar las reacciones como el eritema nudoso o la urticaria. Los factores de virulencia más importantes son la termotolerancia, el crecimiento sumergido, la resistencia a la fagocitosis, mimetismo molecular, excreción por enzimas, papel de metales, hierro, calcio y la adhesión. Además, hay reacciones alérgicas por inhalación de las esporas y se ha estimado que hasta el 4 al 15% de las enfermedades respiratorias alérgicas como el asma se produce por hongos, por ejemplo, Alternaria, Cladosporium, el Mytosporium, Penicillium, Didymela, Aspergillus. De la inflamación inicial puede pasar a la alveolitis, que puede evolucionar hacia una fibrosis irreversible y fatal.
Siguiendo con las generalidades, yo les voy a hablar de la localización de las micosis, que se clasifican en 4 grandes grupos: superficiales, subcutáneas, sistémicas y por oportunistas. Las subcutáneas y sistémicas se agrupan en micosis profunda. Comenzaremos hablando de las micosis superficiales. Estas se generan por el contacto directo con el hongo o con una persona o animal infectado y afectan principalmente a la piel, los anexos y las mucosas. Ejemplos de estas, las tiñas y candidiosis. Algo importante es que dermatomicosis es cualquier infección cutánea fúngica y no exclusivamente la dermatofitosis. Las micosis subcutáneas se adquieren del ambiente y el hongo penetra por un traumatismo, por ejemplo, en la esporotricosis, el micetoma y la cromoblastomicosis. La esporotricosis es una enfermedad infecciosa, generalmente de la piel y crónica. El micetoma es una infección localizada crónica progresiva causada por hongos o bacterias que afectan la piel, los miembros superiores o la espalda. Y de último tenemos la blastomicosis, que es una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de esporas del hongo dimorfo Blastomyces dermatitidis. En ocasiones, estos hongos se diseminan por una vía hematógena y causan una enfermedad extrapulmonar. Luego tenemos a las micosis sistémicas. Las esporas del hongo penetran por inhalación, como coccidioidomicosis, histoplasmosis y blastomicosis. Después de que ocurre esta colonización, y en la mayoría de personas de áreas endémicas, podemos ver una infección pulmonar asintomática. En un porcentaje pequeño se produce micosis pulmonar primaria, que es neumonía aguda, que se acompaña de síntomas generales. En ambos casos hay curación o evolución hacia una enfermedad pulmonar crónica. Y también es poco frecuente la diseminación hacia cualquier otro órgano o sistema, en especial hígado, vaso o la reactivación endógena. La inoculación cutánea primaria es excepcional y se presenta como una lesión granulomatosa local acompañada de adenopatía. Las micosis sistémicas pueden afectar la piel o las mucosas, y las micosis superficiales extenderse hacia órganos profundos. Solamente deben considerarse si se altera más de un órgano profundo y sólido. ¿Qué podemos decir? Que en general las micosis son de evolución subaguda o crónica, pueden durar años o ser letales. Como los hongos liberan pocas toxinas, no suele haber una fiebre ni modificaciones sanguíneas. ¿Qué es fungemia? Fungemia es la demostración del hongo en el torrente sanguíneo, y la sepsis fúngica se refiere a la persistencia o proliferación de un estado del hongo o sus productos en la sangre. Y de último vamos a hablar acerca de las micosis por oportunistas, que estas son causadas por hongos saprobios que se transforman en patógenos en diferentes situaciones del huésped. Comparada con las enfermedades bacterianas, virales y parasitarias, poco se sabe con respecto a los mecanismos patógenos y factores de virulencia involucrados en las infecciones micóticas. La mayor parte de los hongos son oportunistas y estos producen una enfermedad grave solo en individuos con alteración de los sistemas de defensa del hospedero. Solo unos cuantos hongos son capaces de causar enfermedad en personas previamente sanas. Y algo importante de mencionar es que la patogenia por hongos es similar a la de bacterias. La mayor parte de los hongos también se consideran oportunistas. La respuesta inmune. Inmunidad innata es la responsable del control de la mayoría de los hongos con los cuales estamos en contacto diariamente, para evitar que nos causen infecciones. En ella podemos encontrar que participan diferentes componentes. El complemento. En términos generales podemos decir que las deficiencias del complemento no se acompañan de infecciones por hongos. No obstante, este participa en la defensa contra algunos hongos que lo activan por la vía alterna y facilitan su opsonización y la producción de factores quimiotácticos. En la criptococosis sistémica se encuentran niveles bajos de complemento. Luego tenemos a los macrófagos residentes, que pueden destruir Aspergillus, Cándida y Rhizopus. Constituyen la primera línea de defensa contra Aspergillus a nivel pulmonar. Son permisivos para hongos dimórficos como Capsulatum, Coccidioides imitis y Brasiliensis. Si son activados por los linfocitos T, pueden destruir a este último hongo.
Natural killers. Destruyen estructuras celulares de hongos como Cryptococcus neoformans y mitis. Además, producen citoquinas como el interferón gamma, interleucina 12 e interleucina 18, que activan a los macrófagos facilitando su función antimicótica. Las células dendríticas fagocitan a Fumigatus, albicans, neoformans, capsulatum y Malassezia furfur y migran a los ganglios linfáticos para establecer contacto con los linfocitos T. La piel. Los dermatofitos no suelen invadir células vivas, de ahí su predilección por las células queratinizadas de la piel. Los procesos de inflamación cutáneos activan la proliferación de las células y aceleran también la descamación de la piel, lo que constituye un mecanismo de barrido mecánico contra las infecciones por hongos. Los queratinocitos tienen un papel activo en la respuesta inmune, ya que reconocen diferentes moléculas del hongo, y una vez activadas desencadenan la producción de citoquinas y factores de crecimiento que modulan la respuesta inmune. Las diferentes formas de los hongos presentan en su membrana moléculas que son reconocidas por los PRRS de los fagocitos. Algunos receptores tipo TOL, especialmente el receptor tipo TOL 2 y 4, juegan un papel primordial en la respuesta inmune innata contra los hongos. La inflamación. En este mecanismo es esencial el papel de los receptores de lectina tipo C de reconocimiento de patrones, permitiendo la activación de enzimas del citoplasma del inflamasoma NLRP3, conduciendo a la producción de citoquinas proinflamatorias como la interleucina 1 beta para iniciar las respuestas antifúngicas. Es importante tener presente la naturaleza dicótoma del proceso inflamatorio en la micosis. Así, la inflamación temprana o inicial es benéfica para el hospedero y colabora en el control de la infección, pero cuando queda fuera de control puede asociarse finalmente con una falla en la erradicación de la infección y con progreso de la enfermedad, donde pueden ocurrir estados de respuesta exagerada que causan un deterioro considerable del tejido del hospedero con producción de lesiones necróticas. La inmunidad humoral. A pesar de lo anterior, en la última década ha habido reportes de la presencia de ciertos tipos de anticuerpos con función protectora, que tienen la capacidad de inhibir la adherencia de algunos hongos, neutralizar toxinas, servir de opsoninas que favorecen la fagocitosis y participar como mediadores en procesos de citotoxicidad. Estos procesos demuestran su participación indirecta en el control de la micosis. La inmunidad celular. Está claro el papel fundamental que juegan los linfocitos TCD4 en el control de la micosis, hecho que se demuestra de manera fehaciente en los pacientes con SIDA, quienes son muy susceptibles a desarrollar micosis. La subpoblación de linfocitos T helper 1 es la principal responsable de este control, que se lleva a cabo mediante la producción de citoquinas esenciales como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral alfa, que activan otras células responsables de eliminar el germen invasor por alguno de los mecanismos fungistáticos y fungicidas ya descritos. Entre los patógenos fúngicos primarios conocidos se encuentran 4 ascomicetos: los patógenos dimórficos endémicos, Blastomyces dermatitides, coccidioides y mitis, Histoplasma capsulatum y Paracoccidioidosis brasiliensis. Cada uno de ellos posee posibles factores de virulencia que le permiten atravesar la defensa del hospedero, que habitualmente impiden la invasión por otros microorganismos. Los patógenos fúngicos primarios producen infecciones respiratorias, si bien ninguno de ellos actúa como parásito obligado. Los patógenos oportunistas, el estado del hospedador reviste una importancia fundamental en la determinación del potencial patógeno de los patógenos fúngicos oportunistas, como el género Cándida. En la mayoría de los casos, estos microorganismos pueden desarrollarse como colonizadores benignos y bien en forma de saprobios ambientales, que únicamente causan una infección grave ante una deficiencia en las defensas del hospedero.
Generalidades sobre el diagnóstico. Dermatofitosis. La respuesta inmune dada frente a una dermatofitosis es relativamente poco conocida en comparación con otras micosis. Los estudios demuestran que dicha respuesta oscila desde mecanismos de respuesta inmune innata hasta aquellos de tipo humoral y celular específicos, y que es esta la última la responsable de control de la infección por dermatofitos. Por otra parte, la susceptibilidad a sufrir dermatofitosis crónicas se asocia con estados de atopia y con hipersensibilidad de tipo inmediato. La respuesta inmune se inicia con la interacción de estos hongos con el estrato córneo, donde las células de Langhans captan los anticuerpos de los dermatofitos y los presentan a los L en los ganglios linfáticos regionales. Dependiendo del dermatofito, se desencadenan diferentes respuestas inflamatorias. El mecanismo de respuesta inmune celular más característico frente a dermatofitos es de tipo hipersensibilidad retardada, en el cual la célula efectora es el macrófago, activando por IFNG producido por la LTCD4 tipo Th1. La dermatitis son lesiones cutáneas que se presentan asociadas a una dermatofitosis y ocurren en un sitio alejado a esta área. Suelen presentarse en aquellas personas que tienen una fuerte reacción de hipersensibilidad retardada a aspergilosis y zigomicosis. Los humanos podemos inhalar cientos de conidias diariamente. Sin embargo, la mayoría de las personas no desarrollamos la enfermedad ni presentamos evidencia de una respuesta inmune adquirida contra los hongos del género Aspergillus spp o de los zigomicetos. Esto sugiere que en condiciones normales la respuesta inmune innata es suficiente para controlar este tipo de infecciones. Así, la defensa inmune contra estos microorganismos involucra varios componentes innatos como las células mediadores y moléculas con actividad. La aspergilosis es la infección micótica oportunista más frecuente en los pacientes con enfermedad granulomatosa crónica o con fibrosis quísticas, así como en trasplantados de riñón. La mayoría de las veces, estas afecciones aparecen en hospederos granulocitopénicos e inmunocomprometidos. Se producen por la inhalación de conidias o esporas. La primera medida de defensa contra las conidias es el monocito alveolar, que rápidamente fagocita estas estructuras e impiden su transformación en hifas. La frecuencia de estas afecciones en los pacientes que reciben esteroides se debe a la interferencia de los esteroides con la adecuada producción de alguna de las enzimas tóxicas para los hongos, normalmente sintetizadas por el monocito. La diabetes, posiblemente por la alteración que induce en el funcionamiento de los macrófagos, es una de las enfermedades más frecuentemente asociadas con la zigomicosis. La producción de ACS inducida por este hongo es de tipo policlonal y con la aparición de ACS de las clases inmunoglobulina G e inmunoglobulina E. La respuesta inmune contra estos dos patógenos está dada principalmente por los mecanismos no específicos de defensa. De aspergilosis. Formas alérgicas de aspergilosis para las exacerbaciones agudas se inicia con prednisona oral en dosis de 1 mg por kilogramo por día y luego se reduce en forma gradual durante varios meses. En apariencia, el itraconazol a dosis de 200 miligramos al día por 16 semanas, al parecer mejora la función pulmonar y disminuye el requerimiento de corticosteroides en estos pacientes, pero es probable que el voriconazol se convierta pronto en el fármaco de elección. La aspergilosis crónica. El tratamiento más efectivo para el aspergiloma asintomático continúa siendo la resección quirúrgica. En general, otras formas de aspergilosis crónica se tratan con triazoles por vía oral, itraconazol 200 miligramos 2 veces al día, voriconazol 200 miligramos cada 12 horas o posiconazol 300 miligramos al día durante al menos 4 a 6 meses. Luego está la aspergilosis invasora, que esta es la presencia de aspergilosis invasora o se la demuestra por métodos de laboratorio. Se considera una medida óptima la administración rápida de voriconazol 6 miligramos por kilogramo por vía intravenosa 2 veces en un día y luego se continúa con 4 miligramos por kilogramo cada 12 horas. Luego está el isavuconazol, que estos son 372 miligramos de profármaco en los días 1 y 2 y posteriormente 372 miligramos una vez al día. Fue equivalente al voriconazol.
En infecciones menos graves o en esquemas descendentes, luego de tratamientos intravenosos, puede indicarse la ingestión de voriconazol en dosis de 4 miligramos por kilogramo por 2 veces al día. Blastomicosis es una enfermedad sistémica crónica de origen respiratoria que se propaga a la piel y ocasionalmente al tejido subcutáneo y a los huesos. Es producida por el hongo Blastomyces dermatitidis, que induce una gran respuesta inflamatoria con supuración y formación de granulomas. El mecanismo de defensa contra este hongo no está adecuadamente esclarecido. Cuando las conidias son inhaladas y llegan al alveolo pulmonar, se observa una resistencia innata medida por polimorfonucleares y macrófagos que pueden fagocitar y matar la conidia. Las células fagocíticas no logran, por lo general, contener la infección, dado los mecanismos de resistencia del hongo a los procesos oxidativos y no oxidativos de los fagocitos. La inmunidad celular parece ser el mecanismo de defensa más importante. Ahora, el tratamiento de la blastomicosis. Hoy en día, el tratamiento ideal de la enfermedad no meningea es el itraconazol, 200 a 400 miligramos al día por vía oral, al menos 2 a 3 meses, con una tasa de respuesta mayor a 80% en casos graves, fracasos terapéuticos o daño del sistema nervioso central. Se administra afotericina por vía intravenosa, o la fórmula lipídica de afotericina B. La vigilancia clínica de la evolución en relación con las recurrencias se efectúa de forma regular durante varios años, de manera que pueda reiniciarse el tratamiento o instituirse con otro fármaco. Candidiasis. Se define como candidiasis las infecciones en las cuales algunos hongos del género Candida pierden su condición de comensal no patógeno, proliferan germinación de las blastoconidias y sus hifas invaden los tejidos del hospedero, por lo cual es considerada como una infección oportunista. Existen alrededor de 150 especies de cándidas, siendo la Candida albicans la frecuente y la mayor conocida. La candidiasis se presenta en formas diferentes, dando lugar a un grupo heterogéneo de enfermedades como las formas invasivas o sistémicas, la mucocutánea, la vulvovaginal y la oral. Aunque pueden ser causadas por un mismo microorganismo, cada forma clínica es controlada por diferentes mecanismos inmunes del hospedero. La candidiasis se puede presentar en varias formas clínicas: la candidiasis cutánea, de pliegues o intertrigos, onomicosis mucocutánea, muget oral, frecuentemente en niños y en inmunocomprometidos. Puede comprometer el esófago gastrointestinal. La candidiasis vulvovaginal es considerada la segunda causa más común de infección vaginal balanitis congénita, y la candidiasis diseminadas o invasivas, que son características de personas con cuadros severos de inmunosupresión. También se da la forma de candiduria, la cual rara vez se presenta en individuos sanos, pero por el contrario es un hallazgo frecuente en pacientes hospitalizados, especialmente en las unidades de cuidados intensivos UCI, que a menudo tienen múltiples factores predisponentes como la diabetes mellitus, sondas urinarias permanentes y la exposición a los antimicrobianos. Generalidades de tratamiento de candidosis. La candidosis de mucosas. El tratamiento de candidosis esofágica depende de la gravedad de la enfermedad. Si el paciente puede deglutir e ingerir volúmenes adecuados de líquidos, bastan casi siempre 100 miligramos de fluconazol al día o itraconazol en solución a razón de 10 miligramos, 200 miligramos al día, 10 a 14 días. Si la persona se encuentra más enferma o presenta ya esofagitis mientras recibe el fluconazol, otras opciones son la administración oral o intravenosa de 200 miligramos de voriconazol 2 veces al día, 0.3 miligramos de anfotericina B intravenosa por kilogramo por día, 50 miligramos de caspofungina intravenosa por día y también por la misma vía anifungina, 100 miligramos en el primer día, para seguir con 50 miligramos diarios, o micafungina a razón de 150 miligramos al día por vía intravenosa. La recidiva es frecuente con todos los fármacos si existe una infección subyacente de VIH sin reconstitución inmunitaria adecuada. Ahora, la cándida de orina. La presencia de candidiasis en orina experimenta casi siempre resolución al interrumpir el uso de antibióticos o extraer la sonda vesical. No se ha demostrado beneficio clínico con el tratamiento de la candiduria asintomática, pero si persiste debe llevar a sospechar la existencia de una infección diseminada.
Al persistir la candiduria sintomática, es posible recurrir al fluconazol por vía oral en dosis de 200 miligramos al día durante 7 a 14 días. Luego está la candidosis invasora. Las guías del 2016 para el tratamiento de candidosis recomiendan una equinocandina como caspofungina, dosis de carga de 70 miligramos por vía intravenosa en una dosis y continuar con 50 miligramos por vía intravenosa por día. Luego está la micofungina, 100 miligramos por día por vía intravenosa, o anidulafungina, dosis de carga de 200 miligramos por día intravenosa en una dosis y continuar con 100 miligramos por vía intravenosa por día. Una alternativa aceptable para pacientes menos graves con exposición reciente a compuestos azólicos es la administración de fluconazol, dosis de carga de 800 miligramos, 12 miligramos por kilogramo por vía intravenosa y continuar con 400 miligramos, 6 miligramos por kilogramo por vía intravenosa por día. El tratamiento para la candidemia debe continuarse por 2 semanas, después del último hemocultivo positivo y de la resolución de los síntomas y de los signos de infección. Se recomienda un examen de fondo de ojo con dilatación de la pupila para todo paciente con candidemia, con el fin de descartar endoftalmitis y obtener muestras para repetir los hemocultivos con el fin de demostrar la eliminación del microorganismo. Una vez que los pacientes se encuentran estables desde el punto de vista clínico, puede interrumpirse el tratamiento parenteral y se administra fluconazol oral 200 a 800 miligramos por vía oral en 1 o 2 dosis al día para complementar el tratamiento para aislados conocidos o probablemente susceptibles al fluconazol. En términos generales, se recomienda el retiro o cambio de catéteres intravasculares para pacientes con candidemia, en quienes se sospecha que el catéter es la fuente de infección. Coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis es una afección producida por la inhalación de las artroconidias del hongo dimórfico Coccidioides spp, Coccidioides imitis o Coccidioides podaceae, patógeno respiratorio que puede causar enfermedad tanto en individuos normales como inmunocomprometidos. Por lo general se limita a los pulmones, pero puede diseminarse a otros órganos y sistemas. La respuesta inmune humana durante la infección primaria de la coccidioidomicosis está íntimamente involucrada con el desarrollo de hipersensibilidad retardada y la inmunidad celular. La participación de las células fagocíticas, tanto polimorfonucleares como monocitos, es muy importante, así como la del complemento. Los polimorfonucleares poseen actividad fungicida contra artriconidias de Coccidioides imitis, la cual se pierde cuando éstas se convierten en espérula y se recupera frente a las endosporas liberadas por la ruptura de ellas. Las células dendríticas son capaces de captar e interanalizar las espérulas del hongo y procesarlas para presentar sus antígenos a los linfocitos T. Producen citoquinas como la IL-12 que participa en la generación de LTH1 a la respuesta inmune celular. Si esta respuesta inmune tipo celular es fuerte, la infección genera formas localizadas. En cambio, las formas crónicas y progresivas de la micosis ocurren si hay una depresión de la inmunidad celular. La colectina MBL, lectina que une a la manosa, que hace parte importante de la respuesta inmune innata, se encuentra disminuida de manera significativa a nivel sérico en pacientes con formas activas de coccidioidomicosis. Es de anotar que los pacientes con coccidioidomicosis desarrollan con mucha frecuencia eritema nodoso con o sin eritema multiforme, el cual se ha pensado que representa una respuesta de tipo hipersensibilidad retardada. Ahora, el tratamiento de coccidioidomicosis. El tratamiento general sintomático se administra según se requiera en enfermedades limitadas al tórax y sin evidencia de progresión. En la afección pulmonar o extrapulmonar progresiva se utiliza anfotericina B intravenosa, si bien pueden administrarse azoles en casos leves. En el caso de la meningitis, el tratamiento se realiza con fluconazol oral en alta dosis de 400 a 800 miligramos al día o más, aunque algunos médicos indican de modo inicial la administración intratecal lumbar o cisternal de anfotericina B, diaria en dosis crecientes hasta llegar de 1 a 1.5 miligramos al día o en casos resistentes al fluconazol.
En el caso de afectación del tórax, huesos y partes blandas, es necesario recurrir a la administración diaria de 400 miligramos de itraconazol por vía oral en 2 dosis, o 200 a 400 miligramos de fluconazol o dosis mayores por la misma vía, 1 o 2 veces al día. Sin embargo, es importante que el tratamiento se prolongue durante 6 meses o más después de que la enfermedad sea inactiva para evitar las recidivas. El drenaje quirúrgico se necesita para tratar abscesos de partes blandas, necrosis de huesos y neumopatías complicadas, como lo es el caso de la rotura de una cavidad coccidioidea. Es una micosis producida por levaduras del género Cryptococcus neoformans y Gatti. La especie Neoformans tiene 2 variedades, Neoformans var. Kurubi, con capacidad de producir enfermedad grave, especialmente en individuos inmunocomprometidos. Su principal manifestación clínica es la meningitis, que suele ser fatal. Algunos de los síntomas que producen son la neumonía, la meningitis o el compromiso de la piel, los huesos o las vísceras. La criptococosis se adquiere por inhalación y afecta típicamente a los pulmones. Muchos pacientes desarrollan lesiones pulmonares primarias asintomáticas autolimitadas. En los pacientes inmunocompetentes, las lesiones pulmonares aisladas suelen curar espontáneamente sin diseminarse, incluso sin tratamiento antimicótico. Estas levaduras presentan varios factores de virulencia que les permiten evadir la respuesta inmune del hospedero. Entre ellos están presencia de cápsulas de lipopolisacáridos del tipo glucorono-xilomanano. También tenemos la secreción de la proteína APP1, la producción de GAT201, GAT204 y BLP1 de transcripción necesarios para actividad antifagocítica, capacidad de producir levaduras titánicas o gigantes, producción de melanina, HSP70, que disminuye la actividad fungicida por la inhibición de la producción de óxido nítrico. Cuando los GXM se liberan y circulan por la sangre, afectan la quimiotaxis de los leucocitos polimorfonucleares al inducir la descamación de la L-selectina de la superficie de los leucocitos. Esto induce además a la producción de interleucina 10 y frena la del interferón alfa e interferón gamma. En esta forma detiene uno de los mecanismos más importantes de defensa, la inmunidad celular. Las cepas sin cápsula activan el complemento por la vía clásica, no así las encapsuladas, pero ambas activan la vía alterna, la que hace que el complemento se convierta en un importante sistema de defensa contra el hongo. Los leucocitos polimorfonucleares, los macrófagos, las células dendríticas y las natural killer juegan un papel muy importante en la eliminación de las levaduras que llegan por la vía respiratoria. Las células dendríticas funcionan como las principales células presentadoras de antígenos para este microorganismo e inician y modulan la respuesta inmune adquirida. La inmunidad celular constituye el principal mecanismo de defensa, ya que ésta controla la diseminación del hongo y se requiere de un adecuado balance entre los perfiles inmunológicos TH1, TH2 y TH17 para que el hospedero controle eficazmente la infección. Cuando el hongo es inhalado, las primeras células que interactúan con este microorganismo en los pulmones son los macrófagos residentes alveolares. De esta interacción hongo-macrófago dependerá el curso de la infección. Ahora, el tratamiento. Tenemos que la anfotericina B liposómica se debe administrar de 3 a 4 miligramos sobre kilogramos por día por vía intravenosa por 14 días y este es el fármaco preferido como tratamiento de inducción, seguido de 8 semanas adicionales de fluconazol que se da 400 miligramos por día por vía oral. El añadir flucitocina se ha asociado con mejoría de la supervivencia, pero es común una toxicidad. La flucitocina se administra por vía oral en dosis de 100 miligramos sobre kilogramos por día, dividida en 4 dosis iguales, administradas cada 6 horas por vía intravenosa.
puede utilizarse fluconazol de 800 a 1200 miligramos diarios por vía oral con anfotericina B cuando se cuente con flucitocina en los pacientes no la toleran. Hay que realizar punciones lumbares frecuentes y repetidas o derivaciones ventriculares para controlar las elevadas presiones del líquido cefalorraquídeo o la aparición de la hidrocefalia como complicación. Los indicadores para suspender el tratamiento con anfotericina B e iniciar la sustitución con fluconazol oral son una respuesta clínica favorable. La disminución de la temperatura, mejoría de la cefalea, náusea, vómitos y valoración del estado mental. La histoplasmosis, esta es una infección producida por un hongo dimórfico llamado Histoplasma capsulatum y cuyas microconidias, al ser inhaladas desde el aire por el hospedero, llegan al alveolo pulmonar donde se transforman en levadura por el incremento de temperatura dentro del pulmón. Esto ocasiona un proceso que es superado en el 90-95% de los casos. Algo que podemos mencionar es que cuando esta infección no es controlada puede producir una afección pulmonar grave, como pericarditis y fibrosis vascular y también la muerte. En las formas clínicas que se curan espontáneamente pueden quedar microorganismos latentes que se reactiven en afecciones con inmunodeficiencia como el SIDA o en otros hospederos inmunocomprometidos por tratamiento tipo quimioterapia para cáncer y otros mecanismos de inmunosupresión, lo que los hace más propensos a desarrollar la enfermedad sistémica o pulmonar severa. La respuesta inmune contra este hongo es multifactorial y requiere de la participación de la inmunidad innata y también de la inmunidad adquirida. Algo que podemos mencionar de su fisiopatología es que las microconidias que llegan por vía respiratoria se transforman en levaduras, como lo mencioné anteriormente, que son fagocitadas por los macrófagos alveolares y continúan viables dentro del fagosoma, gracias a que, estas evitan la fusión a ellos de los lisosomas, también impiden la acidificación, también gracias a una proteína producida por el gen CBP1 logran fijar calcio, que es necesario para el crecimiento. Ahora, los leucocitos del hospedero liberan en respuesta citoquinas como el interferón gamma y el factor de necrosis tumoral que activan a los macrófagos, con lo cual impide que la multiplicación de este hongo a través de diversos mecanismos que son importantes que tenemos. Primero es el secuestro del hierro, que es indispensable para el crecimiento de Capsulatum. También tenemos la producción de radicales derivados del O2 y del nitrógeno. También está la fusión de los lisosomas con la liberación al fagosoma de enzimas proteolíticas. Y ahora, hablando del tratamiento, el tratamiento de elección es itraconazol a una dosis de 200 a 400 miligramos por día por vía oral, divididos en 2 tomas, con lo cual se obtiene una tasa de respuesta hasta del 80%. La presentación intravenosa de anfotericina B se utiliza en pacientes con una enfermedad más grave. Por ejemplo, cuando esta se acompaña de meningitis, los sujetos con histoplasmosis relacionados con SIDA requieren un tratamiento de por vida con itraconazol, que es 200 miligramos por día a través de vía oral. Si bien la profilaxia secundaria puede suspenderse si se consigue una reconstitución del sistema inmunitario como respuesta a tratamiento antirretroviral. La neumocitosis. Esta es una infección pulmonar producida por el hongo Pneumocystis jirovecii, que hasta 1988 fue considerado como un protozo y que ha adquirido creciente importancia debido al SIDA, que es la afección que se acompaña casi siempre de esta infección por hongo. Tanto los leucocitos CD4 como los CD8 son esenciales para el control de esta infección. El microorganismo también estimula a los macrófagos y a los natural killer para producir interferón gamma, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, interleucina 10 e interleucina 12. Siguiendo con el tratamiento empírico para neumonía por jirovecii, si se sospecha esta enfermedad a partir de las manifestaciones clínicas
Sin embargo, en algunos pacientes con SIDA o sin él y enfermedad leve moderada en estos sujetos, el fármaco preferido es el trimethoprim sulfametoxazol oral. En virtud de su bajo costo y su excelente biodisponibilidad, los pacientes con náusea y vómito o diarrea incoercible deben recibirlo por vía intravenosa hasta que puedan tolerarlo por la vía oral. La elección de segunda línea mejor estudiada es una combinación de clindamicina con primaquina, que aunque también se ha utilizado dapsona, trimethoprim, también pentamidina y atovaquona, el tratamiento se continúa con el fármaco seleccionado por lo menos 5 a 10 días antes de considerar un cambio farmacológico, ya que la fiebre, la taquipnea y los infiltrados pulmonares persistentes pueden ser hasta de 4 a 6 días después de iniciar el régimen farmacológico. Algunos individuos empeoran de manera transitoria los primeros 3 a 5 días, lo cual puede relacionarse con reacción inflamatoria consecutiva a la presencia de microorganismos muertos o en proceso de morir. La paracoccidioidomicosis, esta es una enfermedad circunscrita a Latinoamérica porque es la micosis sistémica más frecuente. Podemos decir que esta es producida por el hongo dimórfico térmico Paracoccidioides brasilensis. Algo de la patogénesis es que la conidia producida por la fase micelar de este hongo es considerada la partícula naturalmente infectante. Y por su tamaño pequeño, esta permite ser inhalada hasta llegar al alveolo pulmonar. En su superficie, esta presenta moléculas que facilitan ser reconocidas por los macrófagos y por moléculas de la matriz extracelular, facilitando en el primer caso el ser fagocitados y en el segundo auxiliando su dispersión en los tejidos y su localización, tanto extra como intracelular. La defensa inmune. En la defensa inmune contra él participan la inmunidad innata y la adquirida, tanto la humoral como la celular. La inmunidad innata en la defensa contra el hongo no se limita a la fagocitosis, sino que además orquesta la producción de citoquinas y quimioquinas que inducen y modulan la inmunidad específica. Los leucocitos polimorfonucleares juegan un papel importante en la destrucción del hongo y los anticuerpos refuerzan esta acción fagocítica. Los macrófagos refuerzan la defensa, pero son permisivos al hongo a menos que sean activados por los leucocitos. Las natural killers de los pulmones evitan la propagación del hongo. Clínicamente se presenta en 4 formas, que son asintomática o subclínica, aguda o subaguda y también conocida como paracoccidioidomicosis juvenil, ya que afecta a niños y jóvenes, también crónica o del adulto, y también residual, que presenta fibrosis como la secuela más severa. Ahora, el tratamiento. El tratamiento de elección es la itraconazol a una dosis de 100 miligramos por vía oral 2 veces al día, con lo cual se presenta una respuesta clínica dentro del primer mes de tratamiento y no se logra un control eficaz después de 2 a 6 meses. El trimethoprim sulfametoxazol también se puede administrar de 480 a 1200 miligramos 2 veces al día por vía oral. Es igualmente eficaz y menos costoso, pero se asocia con más reacciones secundarias y tiempo prolongado para la cura clínica. La anfotericina B intravenosa es el fármaco de elección para la infección grave y letal de esta infección por el hongo.